En un contexto global donde la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad, las empresas enfrentan el reto de innovar sin comprometer el futuro del planeta. Hoy vamos a conversar con Amparo Upegui, Country Manager de SGF Global Ecuador, sobre la ecoeficiencia como un enfoque clave para lograr operaciones más responsables, más competitivas y sostenibles. Muy buenos días, Amparo, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Pública FM. Hola Diana, buenos días, gracias por la invitación. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la ecoeficiencia es un estándar clave en el mundo empresarial? En este momento, Diana, para todas las empresas es importante que empecemos a trabajar en el tema de sostenibilidad, en trabajar en procesos y mejorar todo el tema de procedimientos a nivel interno en las compañías para que esto se vea reflejado en el tema de ecoeficiencia, sostenibilidad a largo plazo de las empresas, porque cada vez más en el medio todas las tendencias van en esta dirección. El tema del Ministerio de Ambiente ha generado muchas campañas para poder llevar a las empresas hacia este camino, y además hoy también en el tema de finanzas a nivel de NIF también hay unas normas que ya están siendo exigentes para que todas las empresas vamos hacia esos caminos, ¿no? Entonces es importante tener todas estas procesos a nivel interno, tanto con nuestros colaboradores como con nuestros proveedores también. Eso hace que las empresas formen parte de este ecosistema que quiere cuidar el medio ambiente y adicional también hacer que sus empresas sean mucho más productivas. Antes de pasar al tema de normas que se encuentran vigentes, ¿qué es lo que hace ecoeficiente a una empresa? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos tal empresa es ecoeficiente? Sí podemos dar tal vez ejemplos para que la ciudadanía pueda entender o tener más familiaridad con este término, con este concepto. Claro que sí. Podemos empezar con temas muy básicos, y es el control del consumo de energía, el manejo de residuos, el reciclaje de todo lo que producimos en nuestras empresas, la digitalización de los procesos para evitar el consumo en exceso del papel. Buscar también en las grandes empresas de producción, utilizar energías diferentes que no tengan que ver con la energía eléctrica, sino que también busquemos estas otras energías alternativas, la eólica, la energía solar, y ahora también el tema de la geotermia, que está también en este momento en un poco de tendencia. Entonces, hay bastantes procesos que podemos hacer para poder llegar a ser una empresa ecoeficiente. Y no solamente las grandes empresas, Diana, también desde SGF pedimos a las empresas medianas y pequeñas, y hacemos un llamado también para que empecemos con esos pequeños detalles, con el solamente hecho de hacer la digitalización de tus procesos, de ya no utilizar tanto la firma física que antes utilizábamos, que esto es una herencia que nos dejó la pandemia. Pero yo creo que hasta el momento tal vez, bueno, en la mayoría de empresas se ve, o instituciones, para no hablar solamente del sector privado, que lo hemos dejado solamente en el tema del papel, ¿no? De utilizar el papel reciclado. Sin embargo, no es lo único que existe. O sea, la mirada es mucho más amplia, la propuesta es mucho más integral. Claro, en el tema de procesos es optimizar el tema de procesos, es buscar estos programas que nos ayudan a tener un curso o un workflow que llamamos, que es un procedimiento digital donde podemos almacenar toda la información, todas las autorizaciones. Recuerdas, anteriormente teníamos que imprimir, llevarle al jefe, al supervisor, que ese mismo papel rodaba por toda la compañía. Ahora es fácil, a través de la digitalización de procesos, hacer que eso quede en la nube. No solamente firmar documentos ya de forma física, sino hacerlo a través de todas estas plataformas que tenemos para hacer firmas electrónicas. Entonces, son procesos muy sencillos que podemos ir implementando en las empresas para poder irnos acercando a este proceso de sostenibilidad y de ecoeficiencia. En lo que tiene que ver con resultados, ¿ustedes cómo ven
cómo transforma tal vez la digitalización de procesos la eficiencia operativa de las distintas empresas. Eso ahorra tiempo en la comunicación entre áreas y procesos, y en SGF hemos estado muy insistentes en el tema de poder reducir la productividad o poder incrementar la productividad y reducir los costos a nivel de compañía. Entonces, en tema de suministros de papelería, por ejemplo, la disminución que hemos tenido ha sido alrededor del 90% en el tema de digitalización de procesos y acompañamiento de esto del área tecnológica para que nos dé instrucción de cómo podemos hacer más eficiente cada proceso y podamos tener almacenamiento en nube y no almacenamientos físicos. En lo que tiene que ver con el tiempo, porque también es un factor súper importante, Claro. ¿Cómo se reducen ahí los distintos tiempos en los procesos? Es mucho más fácil porque hoy tenemos un SharePoint que puede ser compartido entre varios departamentos, y en vez de tú ir o desplazarte hacia la otra persona, pues simplemente estás a un clic de poder ver la información en línea y de poder tener acceso a esa información de manera mucho más rápida y efectiva. Ahora bien, considerando que Ecuador presenta bajos índices aún de reciclaje, solamente para referirnos a esto, no me voy a referir al reuso ni a los otros aspectos, ¿cómo es factible, cómo pueden las empresas liderar un cambio estructural hacia una economía circular mucho más efectiva? El manejo de todos los residuos es súper importante. La economía del uso de los recursos naturales también es súper importante. Entonces, a partir de la sensibilización, SGF trata de que sus empleados o asociados o colaboradores, y esa es la invitación también a todas las empresas, es que involucremos a todas las partes que tengamos vinculadas, que desde que tomemos conciencia uno a uno podemos hacer esa gran diferencia. Entonces, el hecho de… ¿Y cómo se trabaja en ese sentido? Porque claro, creo que más que conciencia es un tema de cambio de hábitos y comportamientos que van pues mucho más allá de solamente ser conscientes, sí, bueno, el planeta importa y todo esto, Claro. sino cómo desde las empresas se puede trabajar en procesos internos que lleven como resultado a un cambio de hábitos, de comportamientos. Ok, primero hay un tema de estructura, o sea, ¿qué se puede hacer? Generar cambios a nivel de oficinas, de industria, de plantas, donde podamos utilizar estas energías mucho más eficientes. Segundo, es que en las empresas de servicios, por ejemplo, que decimos no tenemos una gran industria, lo que podemos hacer es simplemente trabajar en temas de cambios de energía, los bombillos ahorradores de energía, no tener todo el tiempo los equipos conectados que no son necesarios, aprovechar la luz natural cuando es posible y no tener luces encendidas de manera innecesaria, hacer el reciclaje y tener parametrizado en las compañías cuáles son, digamos que los recipientes para utilizar cada residuo. Cómo tratamos esos residuos en las compañías que tienen tecnología, cómo tratan esos equipos que ya no están en uso. Entonces ya hay, chatarra, ¿no? exacto, ya hay empresas de tecnología que están recaudando esos equipos ya que no son funcionales para ellos poderlos transformar y poder hacer un uso adecuado de ese implemento. ¿No? Ahora, estos cambios tal vez pueden llevar, sobre todo las empresas mucho más pequeñas, ¿no? Pequeñas en ingresos o en personal, a creer que son costos muy altos los que se tiene que pagar al momento de hacer esta transformación. Pero, ¿qué está demostrado? En realidad, Diana, es importante que sepamos que la transformación nos genera beneficios económicos a las empresas, no nos generan sobregastos, porque cuando… Es una inversión. Claro, es un tema que tú empiezas a hacer de manera paulatina, no necesariamente tienes que cambiar de choque toda la información o toda la estructura, sino que vas haciendo cambios paulatinos y eso te va a llevar en realidad, a largo plazo, a hacer una eficiencia en los consumos que tienes. Entonces, en SGF lo hemos demostrado, como te contaba anteriormente, en nuestro proceso productivo hemos disminuido el consumo de materiales de suministros
de papelería en un 90%. Y en un 90% la reducción en un año es significativo el ahorro. Entonces eso nos hace mucho más eficientes, nos hace más competitivos, hace que las empresas tengan este reconocimiento y además también puedas ser atractivo para tu cliente, ¿no? Estamos trabajando no solamente en prestar un servicio, sino en un servicio adicional y en una visión adicional de cómo mantener y sostener la compañía a largo plazo. Y hay mercados que valoran ahora mucho más que las empresas tengan implementados este tipo de procesos con reducción de huella de carbono, etcétera. Correcto. O sea, hay mercados donde incluso es requisito, ¿no?, que el ingreso de ciertos productos cumplan también con estos estándares. Con unos estándares específicos, correcto. Y lo que tú decías en pequeñas empresas, Diana, también es importante este tema del transporte, ¿no? De que tú y yo vivimos cerca, entonces podemos utilizar un solo carro, no utilicemos los dos, vámonos juntos, y el día del pico y placa utilicemos, no sé, otras alternativas de transporte, veamos cómo podemos movilizar. ¿Y pueden las empresas desde sus autoridades impulsar esto? Tal vez se ha evidenciado que, no sé, estableciendo algún tipo de beneficio, de reconocimiento, se logra pues objetivos como estos. Claro, algunos incentivos, sobre todo que se pueden desarrollar cuando tú viajas en bicicleta o cuando tienes otro medio de transporte o cuando haces acumulación en tu carro de 1, 2 o 3 personas o simplemente llenas tu carro y no vas tú solo, sino que haces esto. Entonces, estos son parte de los incentivos que se puede generar a nivel de compañeros de trabajo, asociados y demás para poder llegar a hacer o encaminar todo este proceso. Y como te digo, los pequeños detalles son los que van sumando siempre. Sin embargo, la implementación de algunos cambios pues no conllevan el mismo nivel de inversión o de tiempo incluso para que se vean resultados. O sea, no es lo mismo, por poner un ejemplo, una campaña de apaga la luz comparado pues a la implementación de un proceso de digitalización, toma tiempos distintos. Entre esto me llama mucho la atención porque hay una asesoría o al menos ustedes sí puntualizan en el tema de buscar estas otras fuentes de energía, ¿no?, también para las distintas empresas, y esto quedó en evidencia el año pasado cuando atravesó el país una crisis energética y se habló ya sobre la necesidad que las empresas puedan ser mucho más eficientes en el tema energético e incluso pues que se encarguen de generar la energía que requieren. Sin embargo, ¿qué tan complejo, qué tan desafiante es llevar adelante ese tipo de procesos? Es desafiante, como le dices tú, complejo en la medida en que el país en general todavía no ha tenido esa tendencia, ese desarrollo ante estas opciones. Claramente el año anterior lo vivimos y lo sufrimos todos. Entonces, sí es importante que todos empecemos a trabajar en eso. O sea, sabemos que no va a ser un tema de la noche a la mañana, no se va a generar de un día para otro, pero sí es importante que todos empecemos en esa misma tendencia y poco a poco a mirar cómo hacemos ese cambio o esa transición. ¿Hay ejemplos en donde ver eso y de cierta manera pues guiándonos pues con esto, motivar aún más a las empresas? ¿Qué está pasando en otros países? En otros países se están utilizando en algunos mucho más, de manera mucho más eficiente el tema de la energía solar, por ejemplo. Como te decía inicialmente, este tema de la energía geotérmica también es una tendencia que inició hace poco y que también está buscando ese tema de alternativas, el calor de la tierra que nos sirva como suministro, como generador de energía. Como fuente de energía. Entonces, sí es importante que nosotros como país también tenemos una mirada al exterior que también tienen, digamos que estas alternativas ya mucho más avanzadas y podamos tomar como ejemplo todo ese desarrollo que ellos tienen. Ahora pasemos al tema de normas. Usted decía que existe ya pues algunas directrices dadas por instituciones. ¿Cuáles son las normas que van en el sentido de la ecoeficiencia de las empresas? En este sentido, en el tema de los informes financieros, ya hay una norma NIF que tiene un apartado específico para eso, donde la empresa debe explicar de manera detallada qué es lo que está haciendo, en cuánto tiempo lo va a hacer, cómo lo va a desarrollar, ¿eso lo qué regula, recursos, las NIF, las normas internacionales de información financiera. Entonces ya es
casi que una obligación para todas las empresas que están obligadas a presentar estados financieros y llevar su contabilidad, tener un apartado específico para saber qué es lo que van a hacer en el corto, mediano y largo plazo para poder llevar a su empresa a ser mucho más sostenible. En el tema del medio ambiente, pues obviamente también el MATE ha desarrollado el tema del punto verde, el tema del carbono, huella de carbono cero. Entonces sí hay bastantes, incluso en el país ya hay bastantes empresas grandes que tienen este tipo de certificaciones y que son ejemplo para todos de cómo manejar el tema de residuos, de cómo generar menos impacto ambiental, de cómo hacer una economía circular. Entonces sí es importante que si hay ejemplos en el país tangibles que podemos mirar y darnos cuenta de que en realidad sí se puede hacer. Entendería que no solamente se trata de un tema de procesos, de recursos, es un tema también de bienestar de los espacios laborales. Y de sostenibilidad a largo plazo de las compañías, ¿no? Muchísimas gracias, Amparo, por acompañarnos y brindar esta importante información aquí en los micrófonos de Pública FM. Gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación y les recuerdo que en SGF siempre tenemos información importante. En todas las redes sociales nos pueden encontrar y en nuestra página sgfglobal.es. Mil gracias por la invitación, Diana. Amparo Upegui, Country Manager de SGF Global Ecuador, nos ha acompañado esta mañana aquí en Pública FM. Continuamos con más noticias. Santo Domingo, Cuenca, Ibarra, Pública FM, la número 1 en información.